usuario de TikTok, Daniel Lisme93, ha publicado una serie de videos escalofriantes. Y es que todo empieza desde que él y su madre empezaron a coleccionar muñecos en la casa. Aunque era algo extraño, no era normal. Pero de pronto empezaron a ocurrir extrañas cosas desde que trajeron una casa de muñecas. Atentos. Okay, so the other thing that really creeps me out, that I do not like, but I will show you guys, is in my sister's old room, or I guess still room. Dollhouse. I don't know how to explain it. The only thing I can say that has happened with it is sometimes when I walk by, or like I go, the bathroom's back there, and I walk through and I hear like tapping coming from this room. It's like it's like, I know it's coming from like this room, and so I come in here and then it usually stops, except for like maybe 3 nights ago. Like the tapping kept happening, and I came over and I was trying to figure out like where it was coming from, but it was coming from this dollhouse, and I don't know where. And it hasn't done it since. Like, why is it so intricate? It's like, I don't know. Freaks me out. Do you hear that? Those are the tapping noises I was talking about. Where is this coming from? It's like knocking at the door. Hello? Extraños golpes pueden escucharse desde la casa de muñecas, pero cuando Daniel va a revisar, no puede ubicar desde dónde proviene exactamente el sonido. Entonces, con la idea de poder captar algo, instala una cámara estática frente a la casa de juguete, y esto fue lo que captó. Okay, it's official. I'm getting rid of this. The mini figurines are moving. I'm terrified.
I swore I saw the doll blinking. Had to take a closer look. Todas estas incidencias eran demasiado para la familia, que tampoco pudieron deshacerse de esta casa de muñecas, así que la dejaron en el sótano de la casa, con una cámara grabando, y lo que captarían sería aterrador. Se puede ver parpadear a la muñeca por sí sola, y aunque hubo algunos comentarios diciendo que esto podría ser un fallo mecánico, luego la cuenta de TikTok enseñaría que esta muñeca no tiene nada dentro que controle o funcione a baterías, haciendo todo esto más aterrador. Entonces, ¿qué tipo de entidad acecha esta casa? ¿Podrá ser este un espíritu maligno? ¿Tú te atreverías a comprar esta casa de muñecas? Escribe tu opinión en los comentarios. La siguiente cuenta de TikTok sube contenido acerca del trabajo que se realiza en este parque recreativo con trampolines, un lugar donde usualmente las personas vienen a pasar un buen momento. Sin embargo, nadie imaginaba que extrañas cosas ocurrían allí y que, gracias a las cámaras de seguridad, ahora son compartidos públicamente. Hey guys. I've been working at Rock and Jump for the past 4 years, and something that the staff and I have noticed is that Rock and Jump is haunted. We'll see the silks move at random times after we close. And dodgeballs roll on their own. Here's part 2 of Rock and Jump being haunted. While closing tonight, the staff witnessed the coat rack rolling on its own, and a chair flew off the table. The ghosts haven't been active lately, but we caught them on camera while closing tonight. Watch closely. The ghost tried interfering with the front desk. Diversas actividades inexplicables suceden en la propiedad. Sin embargo, nadie ha intentado comunicarse o averiguar la naturaleza de estos espíritus. ¿Y tú, te atreverías a investigar qué es lo que ocurre en este lugar? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok, Dino Nuggets, quien ya se ha vuelto famoso por su caso, donde una entidad los echa constantemente en su casa y luego de mudarse a un nuevo hogar, esperando poder empezar de nuevo,
se dio una desagradable sorpresa al darse cuenta que esto lo siguió a su nueva casa. No. Hello? Fuck. Desde entonces, no volvió a publicar un video hasta hace poco, donde volvería a compartir una escalofriante experiencia que ocurriría de noche y lo haría despertar. Atentos. ¿Lo viste? Justo antes de notar que la cocina estaba encendida, se puede ver una silueta oscura parada al costado de la sala. Esta enorme sombra podría ser la entidad responsable de todas las cosas que le ocurren a este pobre hombre. Y aunque en el momento no se dio cuenta de ello, luego al publicar el video en su cuenta lo notaría. Sin embargo, hasta el día de hoy no puede deshacerse de esta entidad. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en la situación de él? Escribe tu respuesta en los comentarios. El equipo del canal Nerd Paranormal vuelve a la misma casa donde anteriormente estuvieron investigando sobre la actividad sobrenatural que se dice ocurre en dicho lugar y que además pudieron experimentar muy de cerca. Бля, прямо на меня летело. Сейчас просто поехать домой. Ну. Может, Entonces, una vez ingresando a la casa, empezarían a captar extrañas cosas. После того страшно. Тут везде скрежет. Такое чувство, как будто сзади за мной кто-то идет. А ты впереди шел, я сзади за тобой. Слышишь? Тут скребет там или что? Вон там сейчас. Что-то маленькое. Как тут? Такого вообще не может быть. Если бы это мышь, то не, мышь так не бегает. El equipo empieza a captar extraños sonidos alrededor de la propiedad, incluso desde el techo. Entonces, deciden intentar ponerse en contacto inmediatamente con los espíritus del lugar a través del EGF, pero a pesar de intentar varias veces por bastante tiempo, no reciben respuesta alguna, más que algunos extraños sonidos. походу, друзья, никто нам не отвечает. Полная тишина.
И только вот на мой вопрос... Стекло. Может, здесь реально кто-то ходит? Будем проверить. Шевелится. Или это от ветра? Возможно, от ветра, там дверь открытая. И окно. Ну, что такое? Как-то неправильно шевелится, смотри. Или вот так. Кто здесь? Пипец. Видел, да? Вот эта сущность дает нам знак. Так почему не отвечает за дверь? Это странно. Трогать я боюсь. Теперь понятно, что это не человек здесь ходит. Конечно, чувак. Не, поначалу, когда стекло разбилось, я подумал, что здесь кто-то из людей, потому что на улице, помнишь, был. Ну вот это уже реально знак. Ты не видел ничего? Что это звук ты издавал? По звуку похоже, что это была она. О, да. Может, я туда залез? El equipo no logra contactar con la entidad que habita la casa. Sin embargo, la actividad paranormal sí está presente, por lo que, sin poder averiguar más sobre lo que ocurre aquí, Tim y Dennis deciden retirarse de la propiedad. Así que, ¿qué tipo de entidad crees que habita esta casa? Escribe tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a mi nuevo canal secundario Paranormal Files, subtitulado a todos los idiomas. El link estará en la descripción. Y si quieres acompañarme en mi canal de caminatas urbanas en 4K, suscríbete a mi otro canal llamado Perú Street HD. Los enlaces estarán abajo y te estaré esperando. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si quieres ventajas exclusivas o apoyar el contenido de este canal, puedes hacerte miembro y disfrutar de los diversos beneficios. Si quieres ver aterradoras exploraciones urbanas, entonces debes ver este video. Y si quieres ver otra aterradora exploración a un hospital abandonado, entonces deberías ver este otro. Esto es Realidad Alterna.